Bienvenidos a Lo Nunca Contado, el canal donde las historias ocultas, los misterios olvidados y las verdades que nadie se atreve a revelar salen finalmente a la luz. Hoy te traemos un descubrimiento que ha dejado sin palabras a expertos de todo el mundo. Una tribu aislada, perdida en lo profundo de la selva, ha sido catalogada por algunos como no humana. Sus rasgos, sus costumbres, su ADN, todo parece indicar que no son de este planeta. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es ciencia ficción, es real y ha sido encubierto por décadas. Durante décadas, científicos de todo el mundo han explorado los rincones más recónditos del planeta, con la esperanza de encontrar especies desconocidas, civilizaciones perdidas o secretos olvidados. Pero nada pudo haber preparado al equipo internacional de exploradores que, en el año 2023, se adentró en una de las regiones más inaccesibles y misteriosas del planeta, el corazón inexplorado de la selva amazónica, en una zona limítrofe entre Brasil, Perú y Colombia. El equipo no estaba buscando una tribu, ni siquiera sabían que allí pudiera haber presencia humana. Lo que inicialmente les llevó a esa región fue una anomalía térmica detectada por satélites de observación geológica. A simple vista parecía una elevación natural de la temperatura en un punto específico, similar a una fuente geotérmica oculta o un fenómeno de origen volcánico. Pero las coordenadas revelaban algo más extraño. No había montañas, ni ríos, ni formaciones que justificaran esa temperatura elevada. Solo selva virgen, densa y casi impenetrable. Con el respaldo de un Instituto Europeo de Biología y Tecnología Avanzada, un grupo reducido de exploradores, científicos, antropólogos y técnicos especializados en drones de alta precisión emprendió el viaje. Tras varios días navegando por afluentes del Amazonas, sorteando barreras naturales y zonas pantanosas, llegaron al área señalada, pero lo que descubrieron los dejó en absoluto silencio. Entre la maleza, perfectamente camuflada por el entorno, había una aldea circular, formada por estructuras geométricas que no parecían haber sido construidas con materiales modernos ni primitivos. Eran orgánicas, como si la misma naturaleza las hubiera tejido. Las casas eran simétricas, cubiertas de musgo pero sólidas, hechas de un material que parecía piedra pero que se comportaba como madera al tacto. No había señales de tecnología visible, pero todo parecía perfectamente funcional y avanzado. El equipo creyó en un principio que se trataba de una comunidad indígena aislada, quizás jamás contactada, pero pronto notaron que algo no cuadraba. Los habitantes de esa aldea no reaccionaban como lo haría cualquier tribu ante la presencia de forasteros. No se escondían, no mostraban temor, ni tampoco curiosidad. Simplemente observaban en silencio, de pie, inmóviles, con una serenidad tan profunda que generaba incomodidad, como si ya supieran que vendrían. El primer contacto visual ocurrió a más de 100 metros de distancia. Los miembros de la expedición utilizaron binoculares de largo alcance y cámaras térmicas. Fue entonces cuando notaron que las siluetas humanas que veían no emitían el mismo tipo de calor corporal que cualquier ser humano promedio. La temperatura de sus cuerpos era más baja que la del ambiente, lo cual era biológicamente imposible. Algunos comenzaron a bromear nerviosamente. Tal vez son androides. Otros simplemente se quedaron callados. No había explicación lógica. Drones fueron enviados para obtener imágenes aéreas, pero los dispositivos comenzaron a fallar. Las cámaras se apagaban al sobrevolar el centro de la aldea. Los motores se desestabilizaban. Uno de los drones se precipitó sin motivo aparente y nunca pudo ser recuperado. Fue entonces cuando el líder del equipo, el Dr. Bernard Crane, un etnógrafo con 20 años de experiencia en comunidades no contactadas, decidió dar la orden más controvertida de su carrera. No nos acercaremos más, pero era tarde. Esa noche, mientras acampaban a 300 metros de la aldea, los sensores del perímetro captaron movimiento. Uno a uno, los sensores se apagaban misteriosamente. No hubo ataques, no hubo sonidos, solo silencio, y esa extraña sensación de ser observados desde la oscuridad. Al día siguiente, encontraron algo imposible. Huellas alrededor del campamento, pero sin marcas de entrada ni de salida. Huellas perfectamente definidas, simétricas, sin dedos, como si algo se hubiera desplazado flotando y de alguna manera hubiera impreso su presencia en el suelo sin tocarlo. Lo que había comenzado como una expedición científica para estudiar un fenómeno térmico se convirtió en el hallazgo más inquietante del siglo. Y esto apenas empezaba. La primera vez que los científicos vieron de cerca a uno de los habitantes de esta tribu, la noción de lo que consideraban humano se desmoronó. A través del lente de un zoom de largo alcance, captaron una figura de pie, observando en silencio desde detrás de un tronco
tronco caído. Parecía humano, pero a medida que el lente enfocaba, las diferencias eran perturbadoras. La estatura promedio de los individuos era de más de 2,5 metros, con una complexión esbelta pero musculosa. Su piel no era marrón, ni negra, ni clara. Era de un tono grisáceo, que cambiaba de color con la luz, como si tuviera un brillo metálico bajo ciertas condiciones. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas visibles, profundos, insondables, como si fueran puertas a otra dimensión. No pestañeaban, y aún sin moverse, se notaba que estaban perfectamente alertas. Un patrón se repitió en cada miembro observado. Carecían de vello corporal, incluso cejas y pestañas. No había señales visibles de edad. No se distinguía quién era anciano, joven o niño. Todos parecían tener la misma edad indefinida. Su rostro era inexpresivo, pero no por falta de emoción, sino por una serenidad absoluta que desafiaba cualquier comportamiento humano conocido. Y entonces vino el verdadero asombro. La temperatura corporal de estos seres era notablemente inferior a la del entorno. Las cámaras térmicas mostraban cuerpos fríos, algo totalmente incompatible con la biología humana. Un ser vivo que respira y se mueve debe generar calor, pero ellos no. A medida que el equipo logró documentar más imágenes, notaron que sus movimientos eran lentos, suaves, demasiado fluidos, como si su estructura ósea fuera diferente. No hacían ruido al caminar, ni rompían ramas al pasar, y cuando se desplazaban entre árboles, su cuerpo parecía adaptarse a los espacios, doblándose en ángulos imposibles para cualquier humano. Otro detalle desconcertante, su forma de parpadear era inversa. En lugar de cerrar los párpados de arriba hacia abajo, una membrana translúcida se deslizaba de forma horizontal, como lo hacen algunos reptiles o aves, y cuando lo hacían, parecía que su entorno cambiaba, como si esa membrana les permitiera ver algo que los humanos no pueden percibir. Pero lo más escalofriante fue lo siguiente: su mirada directa provocaba una reacción fisiológica inmediata en los investigadores. A más de 50 metros de distancia, uno de los técnicos comenzó a sentir mareos, náuseas y desorientación tras observar durante varios minutos a una de estas figuras a través del lente. Otro reportó haber tenido un sueño lúcido esa noche con símbolos que no conocía, pero que al despertar dibujó con exactitud. No había señales de herramientas modernas en la aldea. No usaban cuchillos, lanzas ni fuego visible, pero sí tenían organización. Se movían en grupos pequeños, alineados, siempre en número impar. Se detenían al mismo tiempo, como si estuvieran conectados por una conciencia compartida. Y sin embargo, no emitían palabras, ningún idioma, ninguna señal sonora perceptible. Se planteó la posibilidad de que su forma de comunicación fuera telepática o basada en frecuencias no audibles, lo cual explicaría la interferencia que producían en equipos electrónicos. Cada minuto que los científicos observaban a esta tribu aumentaba una sola certeza: estaban frente a algo que no encajaba en ninguna categoría de lo conocido. No eran indígenas, no eran humanos aislados por siglos, no eran una civilización perdida, eran otra cosa, y esa otra cosa los estaba observando de vuelta. Después de los primeros días de observación, el equipo sabía que no bastaban los videos o las imágenes para convencer al mundo de lo que estaban viendo. Necesitaban pruebas concretas, medibles, científicas, algo que no pudiera ser desestimado como superstición o teoría conspirativa. La oportunidad llegó cuando, una noche, encontraron lo impensable: una prenda de tela vegetal, aparentemente usada por uno de los miembros de la tribu, abandonada entre dos piedras a las afueras del asentamiento. La prenda tenía lo que parecía ser sudor seco y rastros de piel microscópica. Era el momento perfecto para realizar un análisis genético. Sin perder tiempo, enviaron las muestras al laboratorio móvil que habían montado a varios kilómetros de la zona central. Los resultados llegaron 14 horas después, y nadie, absolutamente nadie en el equipo, estaba preparado para lo que reveló el informe. El 93% del material genético coincidía con el ADN humano moderno. Era como si se tratara de un Homo sapiens cualquiera, pero el verdadero impacto vino con el otro 7% restante. Esa porción del genoma no coincidía con ningún ser vivo conocido en la Tierra. No se parecía a ningún animal, planta, bacteria, ni siquiera a organismos extremófilos. Los algoritmos de comparación genética del laboratorio entraron en bucle. Los investigadores pensaron que se trataba de un error. Repitieron las pruebas 2 veces más. Los mismos resultados. Un porcentaje del ADN simplemente no estaba registrado en la base de datos genética global. Para ponerlo en perspectiva, entre un humano y un chimpancé, la diferencia genética es de apenas un 3%, pero esta tribu tiene un 7% de material genético no identificado. Eso los hace más diferentes de nosotros que un chimpancé. Algunos teóricos sugirieron que se trataba de una mutación extraordinaria, producto de un aislamiento milenario o de condiciones ambientales únicas, pero incluso esas teorías se desmoronaban cuando consideraban que el patrón genético era idéntico en todos los individuos, sin variaciones entre ellos. Eso es imposible en cualquier población humana estable. Todos los grupos humanos tienen variedad genética. Un genetista del equipo, la doctora Yelena Markovich, hizo una observación aún
más alarmante. Ese 7% desconocido no era aleatorio, tenía estructura, propósito. Estaba lleno de secuencias repetitivas que formaban patrones matemáticos exactos, parecidos a los que se usan en los lenguajes de programación de inteligencia artificial. Esto no es evolución natural, dijo. Esto fue diseñado. Y entonces surgió una hipótesis que el equipo no se atrevía a decir en voz alta, pero que ya rondaba en sus mentes como un susurro insoportable. ¿Y si esta tribu no es el resultado de un proceso evolutivo en la Tierra? ¿Y si esta tribu fue implantada? ¿Y si ese 7% representa información no terrestre, integrada en cuerpos humanos hace milenios? A partir de ese momento, las alarmas se encendieron. El descubrimiento era demasiado grande para dejarlo al alcance del público. El acceso al campamento fue restringido. El canal de comunicación satelital sufrió cortes. 3 días después, un helicóptero militar sin identificación sobrevoló la zona. Luego, todo el equipo fue reubicado a una base gubernamental y el laboratorio desmontado. Los archivos del ADN fueron enviados a diferentes centros científicos y nunca más se habló de ellos públicamente. Pero uno de los técnicos, antes de ser evacuado, descargó una copia en una unidad privada. Y gracias a eso, hoy podemos contarte lo que nadie más se atreve a decir. Esta tribu no es de aquí. Su sangre lo grita, sus células lo confiesan, y el mundo aún no está preparado para aceptarlo. Uno de los mayores retos que enfrentó el equipo científico tras el hallazgo de la tribu fue intentar entender cómo se comunicaban, porque a simple vista no lo hacían. No había palabras, no había señas, no había gritos, risas, susurros, nada. Los investigadores pensaron al principio que el grupo era mudo o que usaba algún tipo de lenguaje de señas no convencional, pero a medida que se grababan horas de observación con micrófonos de amplio espectro, algo extraño comenzó a surgir. No era silencio. Los micrófonos captaban vibraciones de muy baja frecuencia que no eran detectables por el oído humano, pero que se registraban como ondas ultrasónicas. Cuando los sonidos se pasaban a un espectrograma, lo que surgía no era un idioma, era una forma compleja de señal codificada, parecida a los sistemas utilizados en tecnologías de sonar, comunicaciones cuánticas o incluso en experimentos con inteligencia artificial no verbal. Lo que más sorprendió fue el efecto que ese lenguaje tenía sobre las personas. El Dr. Joseph Hallberg, un neurocientífico del equipo, reportó que tras escuchar apenas 30 segundos del audio grabado en la aldea, comenzó a experimentar palpitaciones, una sensación de paz profunda y luego una visión, una imagen, según él, insertada directamente en su mente, una estructura piramidal flotando en el cielo, girando lentamente, con inscripciones brillantes en sus caras. Lo que parecía una alucinación aislada fue repetido por otros 3 investigadores, que escucharon el mismo archivo en diferentes momentos, sin saber lo que los demás habían experimentado. ¿Era posible que este lenguaje no solo fuera auditivo, sino también neurológico? Un tipo de comunicación que afecta directamente al sistema nervioso de quienes lo escuchan, bypaseando el lenguaje racional. Los lingüistas llamaron a esto lenguaje de transmisión vibracional de alto impacto cognitivo, un nombre complicado para algo mucho más simple y aterrador. Ellos se comunican directamente con tu conciencia. No necesitan palabras porque su forma de transmitir ideas no pasa por el lenguaje, va directo a tu mente, a tus recuerdos, a tus emociones. Imagina por un momento que un ser puede hablarte sin mover los labios, que puede hacerte sentir miedo, compasión o amor sin decir una sola sílaba. Eso no es magia, es una tecnología que nosotros aún no comprendemos, o peor, es una capacidad biológica que ya olvidamos tener. En un intento por comprender más, el equipo instaló micrófonos subterráneos y sensores sísmicos. Fue entonces cuando confirmaron lo más desconcertante. Las vibraciones no solo venían de sus bocas, venían del suelo, de los árboles, del aire, como si cada miembro de la tribu estuviera en perfecta sintonía con su entorno, como si la misma selva formara parte de su sistema de comunicación. Una inteligencia integrada, una red viviente, un lenguaje sin voz, sin letras, sin límite. Cuando intentaron imitar los sonidos usando sintetizadores, algunos investigadores reportaron pesadillas repetitivas, problemas de visión y, en un caso extremo, una pérdida temporal del habla de más de 24 horas. Ninguna tribu humana conocida ha desarrollado algo similar, ninguna. Y si eso no los diferencia, ¿qué más se necesita para entender que no son como nosotros? Tras semanas de observación, pruebas biológicas y análisis de comportamiento, el equipo científico llegó a un punto de quiebre. Nada encajaba en el modelo evolutivo tradicional. Los cuerpos eran distintos, el lenguaje incomprensible, el ADN imposible y su origen un abismo. Ante la falta de respuestas lógicas, surgieron 2 teorías, una más conservadora, la otra perturbadora. Primera teoría, una raza prehumana. Algunos investigadores propusieron que esta tribu podría ser el vestigio de una raza anterior al Homo sapiens, quizás una rama olvidada del árbol evolutivo que se desarrolló en completo aislamiento. Imagina una civilización paralela, nacida hace más de 100.000 años, antes de que las grandes glaciaciones reescribieran la historia del planeta. Un linaje distinto, con un código genético que evolucionó
en simbiosis con la Tierra, no desde la competencia sino desde la resonancia. Esta hipótesis explicaría ciertas características biológicas únicas, su temperatura corporal tan baja, su capacidad de adaptación extrema y su forma de comunicación que no es verbal, sino vibratoria, tal como se cree que pudieron comunicarse algunos animales prehistóricos desaparecidos. Sin embargo, esta teoría tropieza con un problema enorme. No hay fósiles, no hay ruinas, no hay rastros arqueológicos, y es aquí donde nace la segunda teoría, aún más desconcertante. Segunda teoría: visitantes de otro mundo. Al analizar los petroglifos, relatos orales de tribus vecinas y manuscritos coloniales del siglo XVII, una figura se repite una y otra vez: los hombres de la luz. Estos seres eran descritos como altos, silenciosos, de ojos profundos, que caminaban sin tocar el suelo, enseñaban a sanar con las manos, a sembrar sin herramientas y hablaban directo al corazón. Las leyendas coinciden en algo sorprendente. Estos seres no morían, simplemente se desvanecían con el amanecer o volvían al cielo cuando eran perseguidos. Incluso un fraile jesuita, en una carta fechada en 1631, afirma lo siguiente: en las tierras más salvajes habitan gentes que no son de carne como nosotros. Brillan bajo la luna y hablan sin boca. No temen a la cruz, pero tampoco la necesitan. No son ángeles ni demonios, sino viajeros antiguos que no recuerdan su hogar. Estas líneas, ignoradas durante siglos, toman nuevo sentido hoy. Y si lo que encontraron no fue una tribu perdida, sino una colonia oculta de seres no terrestres, y si su propósito nunca fue conquistar, sino observarnos, y si han estado aquí desde antes que el primer imperio se levantara, desde antes de que la primera palabra fuera escrita. Si son visitantes, ¿por qué se quedaron? ¿Están esperando algo o nos están protegiendo de algo que aún no entendemos? El silencio de la tribu no es ignorancia, es sabiduría. Ellos no olvidaron quiénes son, nosotros sí. Y cuando el mundo empiece a despertar, tal vez ya sea demasiado tarde para comprender lo que han estado intentando enseñarnos desde el principio. Uno de los aspectos más perturbadores del hallazgo no fue visible al principio. No se trataba de los cuerpos, ni de sus ojos, ni siquiera de su ADN. Era el lugar mismo donde vivían. La aldea estaba ubicada justo en el centro de una región selvática que, al ser analizada por sensores geoespaciales, reveló algo imposible: una anomalía magnética sin precedentes. Los instrumentos registraron un campo electromagnético 1000 veces superior al de cualquier otra zona natural del planeta. Para ponerlo en perspectiva, es como si en medio de la nada hubiera un núcleo radiactivo invisible, alterando la gravedad, el tiempo y la materia. Los investigadores comenzaron a notar los efectos de inmediato. Las brújulas giraban sin control. Los relojes digitales se reiniciaban solos, los discos duros se borraban sin explicación, y las señales GPS quedaban completamente inutilizadas a menos de 500 metros del centro de la aldea. Cuando intentaron sobrevolar la zona con drones nuevos, estos cayeron al suelo como si una fuerza invisible los arrastrara hacia abajo. Las baterías de los celulares se agotaban en minutos. Las cámaras térmicas captaban figuras que luego desaparecían al revisar el material grabado. La pregunta era inevitable: ¿esta energía proviene del subsuelo o de ellos mismos? Un geofísico del equipo propuso una teoría inquietante. Lo que detectaban no era un campo magnético natural, sino una frecuencia vibracional coherente, emitida desde el subsuelo con un patrón tan preciso que solo podía haber sido generado artificialmente. ¿Estamos hablando de una tecnología oculta? ¿Un sistema de defensa? ¿Una fuente de energía que escapa a toda comprensión humana? Más desconcertante aún fue la forma en que los miembros de la tribu interactuaban con esta energía. Parecían saber exactamente dónde pisar, en qué momento cruzar ciertos puntos, cómo moverse sin alterar el campo. En una ocasión, uno de los exploradores, guiado por una pulsación extraña en su radio, se acercó más de lo debido. En cuanto puso un pie dentro de un círculo de tierra sin vegetación, su cuerpo se paralizó completamente por 12 segundos. No podía hablar ni moverse, ni siquiera cerrar los ojos, y sin embargo, su corazón estaba funcionando con normalidad. Cuando logró retroceder, tenía lágrimas en los ojos, no por dolor, sino porque, según él, había escuchado una voz que le dijo: "Este no es tu lugar". Aún no. Este fenómeno fue verificado por sensores. El campo electromagnético en esa zona había fluctuado exactamente en el momento de su parálisis. La coincidencia no podía ser casual. ¿Podría tratarse de una barrera energética, un sistema de control mental o una forma de proteger la aldea de cualquier interferencia externa? El patrón de energía se expandía en círculos perfectos como ondas en un lago, pero sin fuente visible. Y cada anillo parecía tener un propósito distinto. El primero desorientaba. El segundo interfería con la tecnología. El tercero provocaba visiones. Las tribus cercanas ya lo sabían. Los ancianos hablaban de la tierra que habla en silencio, un lugar
lugar sagrado al que no se puede entrar sin ser llamado, un sitio donde el alma se desnuda y la verdad de tu ser se revela. ¿Y si este campo no es una defensa? ¿Y si es un filtro? Una prueba para saber quién está listo y quién no. Los científicos intentaron marcar la zona como un fenómeno geológico único, pero no podían explicarlo con placas tectónicas, volcanismo o radiación. Lo que había allí no era natural, era consciente, y la tribu era parte de eso, o peor, su origen. Hasta este punto, el descubrimiento de la tribu ya había trascendido el ámbito científico. No se trataba simplemente de una rareza antropológica o de una anomalía biológica. Lo que habían hallado ponía en jaque todo el conocimiento humano sobre la historia, la genética, la comunicación e incluso sobre el origen de nuestra especie. Y cuando algo así ocurre, los gobiernos no tardan en intervenir. El equipo de exploración sabía que estaban en terreno sensible, pero aún conservaban cierta autonomía científica. Eso cambió abruptamente cuando, una mañana, 2 helicópteros sin insignias aterrizaron en una zona acordonada a 20 kilómetros de la aldea. De ellos descendieron hombres vestidos de negro, armados, con equipos de comunicación encriptada y ningún logotipo visible. No eran militares brasileños, no eran de la policía amazónica, eran algo más. Los exploradores fueron reunidos, interrogados por separado y se les exigió firmar acuerdos de confidencialidad. Se les retiraron discos duros, cámaras, drones y todo equipo que pudiera haber almacenado imágenes, sonidos o coordenadas. Incluso les extrajeron muestras de sangre para evaluar exposición ambiental, según dijeron. Al día siguiente, la zona fue declarada Reserva Ecológica clasificada por el gobierno brasileño, con apoyo silencioso de agencias internacionales. En el papel, se trataba de una medida de conservación, pero los testigos sabían que lo que realmente ocurría era una operación de encubrimiento global. La información desapareció de los servidores universitarios. Los nombres de los investigadores fueron borrados de las publicaciones científicas. A quienes intentaron denunciarlo, les retiraron becas, cerraron cuentas o fueron despedidos sin explicación. ¿Quién tenía el poder para hacer algo así en cuestión de días? Se empezó a hablar entre susurros de la intervención de organismos supranacionales, de alianzas secretas entre gobiernos y corporaciones tecnológicas, de experimentos previos en otras zonas del mundo, donde se habían encontrado anomalías similares, pero jamás con este nivel de claridad. Una fuente anónima, ex agente de inteligencia retirado, confirmó que desde la década de los 70 existen protocolos de contención cultural diseñados específicamente para ocultar hallazgos que puedan alterar la percepción del ser humano sobre sí mismo. Todo lo que cambie la narrativa dominante es una amenaza, dijo, y esta tribu cambia absolutamente todo. Pero lo más inquietante no fue lo que hicieron con los datos, fue lo que intentaron hacer con la tribu. Imágenes filtradas semanas después mostraban campamentos militares encubiertos, sondas subterráneas, estaciones de monitoreo electromagnético y presencia de personal extranjero en territorio brasileño, sin autorización oficial declarada. Lo más probable es que hayan intentado establecer contacto directo, capturar uno de los individuos o estudiar el campo energético para replicarlo, pero nadie sabe qué pasó después, porque luego de eso, el silencio fue total. Cámaras satelitales comerciales fueron bloqueadas en la zona, el acceso aéreo fue restringido, y toda mención del hallazgo en redes sociales, foros académicos y medios fue borrada, archivada o marcada como teoría conspirativa. Pero hay una verdad que ni la censura puede borrar. Los gobiernos no reaccionan así por una simple tribu, reaccionan así cuando enfrentan algo que no pueden controlar. Hasta ahora, todo en torno a esta tribu era anómalo, pero nada preparó al equipo para lo que observaron en los días siguientes, porque no solo su apariencia, su lenguaje y su genética desafiaban las leyes de la ciencia, también lo hacía su comportamiento. Los investigadores comenzaron a notar patrones que simplemente no pueden explicarse desde la biología humana. Vamos uno por uno. 1. Caminan sin dejar huellas en el suelo húmedo y fangoso de la selva amazónica. Incluso el animal más sigiloso deja rastros. Una pisada, una marca, una hoja movida. Pero ellos no. A pesar de pesar más de 80 kilos y caminar descalzos, no había huellas. No solo en la tierra, tampoco dejaban rastros térmicos. Era como si no ejercieran presión real sobre el suelo, o como si algo los mantuviera ligeramente elevados a nivel molecular. 2. Duermen de pie, sin moverse. Durante las noches de vigilancia se instaló un sistema de visión nocturna para observar cómo dormían. La imagen fue inquietante. Se alineaban verticalmente, de pie, completamente inmóviles, durante horas, sin temblores, sin relajación muscular visible, sin parpadear, y al amanecer todos abrían los ojos exactamente al mismo segundo, como si compartieran una señal interna, un mismo reloj biológico que no depende del sol, ni del tiempo, ni del cuerpo. 3. Respiración subacuática prolongada. En uno de los arroyos cercanos, un grupo de 3 individuos fue observado sumergiéndose por completo. Lo sorprendente no fue solo la duración, 15 minutos bajo el agua sin salir a respirar, sino lo que ocurrió durante ese tiempo. Su temperatura corporal se estabilizó en exactamente 18 grados, una cifra que haría colapsar a cualquier ser humano, y sus cuerpos emitían un leve
resplandor a su lado, visible a través del agua turbia. Cuando salieron a la superficie, no tosieron, no se sacudieron, no reaccionaron como alguien que ha contenido la respiración. Simplemente salieron, como si no necesitaran aire. 4. Capacidad de desaparición momentánea. En 2 ocasiones, miembros del equipo juraron haberlos visto desaparecer ante sus ojos. No corrieron, no se escondieron, simplemente dejaron de estar. El fenómeno duraba apenas unos segundos, como un parpadeo del entorno. Una figura estaba ahí, fija, luego un destello, luego vacío. Se plantearon explicaciones racionales: camuflaje, manipulación visual, parálisis inducida, pero ninguna tecnología humana permitiría ese nivel de ocultamiento natural y espontáneo. Lo que estaban viendo no era biología, era algo más, un tipo de conciencia que interactúa con la materia, con el espacio, con nuestra percepción. 5. Sin emociones reconocibles. Durante todas las semanas de observación, nunca mostraron miedo, risa, tristeza o enojo, pero tampoco eran fríos como máquinas. Parecían conectados con una paz tan profunda que las emociones humanas comunes no eran necesarias. Uno de los investigadores describió su presencia como estar cerca de un volcán apagado, inmóvil, silencioso, pero infinitamente poderoso. Cuando uno de ellos se acercó al borde del bosque, a menos de 40 metros del campamento, todos los sensores en el área bajaron su actividad. Las ondas cerebrales de los observadores se sincronizaron en un mismo patrón, y en ese momento nadie sintió miedo, solo asombro y un silencio tan absoluto que dolía. Cada comportamiento registrado rompía otra pieza del rompecabezas que llamamos humanidad. Ellos no necesitaban tecnología para lograr cosas imposibles. No usaban herramientas, no hablaban, no pedían permiso, y sin embargo, no mostraban agresión. No parecían interesados en atacarnos, ni en rebelarse. Solo estaban ahí, esperando, observando, tal vez recordando. A pesar del hermetismo de los gobiernos y la censura internacional, la verdad comenzó a filtrarse por las grietas del tiempo. Porque esta no era la primera vez que alguien veía a estos seres. En las zonas cercanas a la aldea, en especial en las comunidades indígenas más antiguas del Alto Amazonas, hay historias que se transmiten de generación en generación, susurradas junto al fuego, como advertencias disfrazadas de mitos, historias de los hombres que no morían, de los guardianes silenciosos, de los vigilantes que vinieron antes del primer río. Un chamán llamado Huaya, con más de 80 años y descendiente directo de una línea espiritual ancestral, afirmó con total serenidad: ellos están aquí desde antes que los árboles crecieran. No vienen de afuera, vienen de abajo, de lo que la tierra no quiere mostrar. Pero no son malos, solo nos observan porque algún día tendremos que recordarlos. Cuando se le mostró un dibujo hecho por uno de los investigadores, una ilustración de uno de los individuos observados en la aldea, el anciano cerró los ojos, respiró profundo y dijo algo que dejó helado al equipo. Ese es uno de los Elohkara. ¿Quiénes son los Elohkara?, preguntó un antropólogo, y el chamán respondió sin vacilar: los que enseñaron a sembrar sin semilla, los que curaban sin tocar, los que hablaban con el alma, los que sabían el nombre de cada estrella, pero olvidaron el suyo cuando se quedaron aquí. Algunos pensarán que estas historias son solo folclore, pero no hay coincidencia cuando 4 comunidades distintas, separadas por cientos de kilómetros, cuentan la misma historia con diferentes palabras. Historias de luces descendiendo en la noche, de seres brillantes que caminan en silencio, de curaciones instantáneas, de advertencias. Sí, advertencias. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un manuscrito jesuita del año 1680, hallado en los archivos del Vaticano y oculto bajo el sello de contenido sensible. En él se relata el encuentro de un misionero con un grupo de indígenas que hablaban de una noche de sombras en la que los Elohkara aparecieron rodeados de luz y les mostraron una visión del fin. La descripción es inquietantemente moderna. El cielo se partió en 2, los ríos se secaron, la tierra se volvió fuego y los hombres se olvidaron de sí mismos. Entonces los Elohkara cerraron sus ojos y desaparecieron para volver solo cuando el último árbol hablara. ¿Poesía? ¿Profecía? ¿O el eco de un contacto real con una civilización que no olvidó su propósito? Uno de los científicos del equipo, que hablaba quechua y había trabajado en contacto con comunidades originarias por más de 20 años, confesó algo inesperado: después de verlos, algo cambió en mí. No puedo explicarlo. No soñaba. Ahora sueño cada noche y siempre con un ojo oscuro que me observa desde el centro de un bosque que no conozco. No siento miedo, pero sé que me están enseñando algo. Solo que aún no sé qué. Los testimonios coinciden. Estos seres no buscan ser adorados. No quieren fama, ni guerra, ni territorio. Solo esperan, como si supieran que nosotros estamos por cruzar una línea y necesitan estar presentes cuando eso ocurra. Hemos recorrido un camino extraño, un hallazgo oculto, una tribu que no debería existir, comportamientos que desafían la biología, un lenguaje que habla al alma, un ADN que no es del todo humano y un silencio que grita más fuerte que cualquier verdad. Entonces, frente a todo esto, surge la gran pregunta: ¿qué significa realmente este descubrimiento? Porque si estas personas o seres no son de aquí, entonces nuestra historia
historia está incompleta. Y si son de aquí, entonces nosotros somos los que olvidamos de dónde venimos. Este hallazgo no solo sacude los cimientos de la ciencia, la arqueología o la antropología, sacude la conciencia, porque si hay otra especie, otro linaje, otra inteligencia conviviendo con nosotros, en silencio, observándonos, entonces ya no estamos solos, nunca lo estuvimos, y si eso es cierto, debemos aceptar algo más profundo y más incómodo. Nuestra arrogancia nos ha cegado. Creímos que lo sabíamos todo, que ya no había secretos bajo la selva, que el ser humano era el centro de la historia, pero esta tribu nos demuestra lo contrario, nos muestra que somos apenas una parte de algo más grande, un rompecabezas del que ni siquiera conocemos los bordes. Y hay otra posibilidad, aún más perturbadora. ¿Y si no están aquí para observarnos? ¿Y si están aquí para guiarnos? O peor aún, para advertirnos. Tal vez son los últimos guardianes de un conocimiento que perdimos. Tal vez esperan el momento exacto en que la humanidad, envuelta en ruido, en destrucción y en olvido, finalmente escuche, porque ellos no usan palabras, usan vibraciones, no usan armas, usan presencia, no invaden, habitan, y puede que no entiendan nuestro mundo, como nosotros no entendemos el suyo, pero están aquí, y eso lo cambia todo. Quizá más allá de la ciencia, de la religión o de la historia, este descubrimiento nos lleva a mirar hacia adentro, a preguntarnos quiénes somos realmente, a dónde vamos y qué hemos dejado atrás en el camino. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes algo que muchos jamás sabrán. Eres parte de una verdad que ha sido escondida, enterrada, silenciada, pero ya no más. Esto es Lo Nunca Contado, el canal donde los secretos del mundo salen a la luz, donde la historia no termina en los libros y donde tú formas parte del despertar. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana. Comparte este video con quienes están listos para abrir los ojos, porque cuando el velo se rompe, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en el próximo misterio. Y recuerda, nada está realmente oculto. Solo espera ser contado.